Este es un tema de análisis. Me acompaña desde Caracas, en Venezuela, el politólogo Luis Javier Ruiz. Luis Javier, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? Feliz día, saludos. Luis Javier, ¿cómo calificar esta nueva etapa en las relaciones entre Colombia y Venezuela después de esta ruptura de 3 años? Sin duda que es parte del cambio de la reconfiguración política de América Latina y de esta sorpresiva pero casi que esperada cambio de actitud política al triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Es una nueva etapa en las relaciones de Venezuela y Colombia, además que vienen a recompensar parte de los últimos 20 años que han sido infructuosos en diversas etapas, tanto con el gobierno del presidente Duque como con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Las relaciones habían tenido unos altibajos que ocasionaron el desprendimiento de unas relaciones históricas que sostenían países con legados y orígenes histórico-políticos comunes. Luis Javier, ¿esta retoma de relaciones puede ser una bisagra para la integración latinoamericana? Por supuesto, incluso el presidente Gustavo Petro en una reunión en Perú comentaba acerca de la necesidad de que Venezuela retome nuevamente su permanencia o ser parte de la Comunidad Andina de Naciones. Recordemos que Venezuela pertenecía junto a Colombia, Chile, Perú, Bolivia, la Comunidad Andina de Naciones hasta el 2006, cuando Venezuela se retiró de este mecanismo de integración. Pero no solamente para este espacio, la UNASUR pudiera refortalecerse o reavivarse su rol político en el subcontinente de América del Sur con la participación de Venezuela y Colombia como aliados políticos y no como enemigos ideológicos como se había presentado en los últimos 4 años. Además, el reconocimiento y la legitimidad de ambos gobiernos pudiera tributar a una mayor integración en el marco de la CELAC y los retos que debe enfrentar América Latina en este contexto de crisis económica global. Más allá de los términos, digamos, políticos, diplomáticos y todo cuanto afectó a la integración latinoamericana y caribeña, ¿cuánto han perdido tanto Colombia y Venezuela con esta ruptura de relaciones? ¿Cuánto perdieron durante estos 3 años? Pasando desde luego por el tema económico. Sí, efectivamente, cuando se hace un balance de las pérdidas de esta ruptura de relaciones diplomáticas, la mayoría acude a los números comerciales. Estamos hablando de una balanza comercial que pasaba los 7.000 millones de dólares. Sin embargo, creo que la mayor pérdida que se presentó en esta ruptura de relaciones diplomáticas fue la confianza entre ambos pueblos, las relaciones, la amistad que debió prevalecer entre las naciones de origen bolivariano. Por ejemplo, también se perdió la posibilidad de controlar territorios que se cedieron a grupos de militarismo colombiano como del narcotráfico. Y por supuesto, creo que la mayor pérdida fue no haber tenido agendas comunes para atender los problemas relacionados con la migración colombo-venezolana. Y en este punto es muy importante porque siempre se menciona que en Colombia hay 2 o más de 2 millones de venezolanos migrantes en territorio colombiano. Sin embargo, se deja por debajo de la mesa el hecho de que en Venezuela vivían 7 millones de colombianos y que en medio de la crisis económica venezolana es muy probable que muchos de ellos retornaran a Colombia y son colombos venezolanos que representan una carga para ambos gobiernos en términos de inversión social, de servicios públicos y de atención primaria como la salud y la educación. Y en el contexto de la pandemia, el COVID-19, muchas vidas humanas se perdieron porque los gobiernos no se entendieron para atender a la población más vulnerable, sobre todo mujeres y niños desplazados. Pues ahí el panorama es la opinión de los expertos. Luis Javier, muchas gracias.